Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast Somos Familia Inteligente, donde hablamos sobre temas de importancia para el fortalecimiento de la familia. El día de hoy hablaremos de la violencia de género y cómo afecta a niños y niñas. Mi nombre es Tania Núñez y me encuentro en compañía de Ayur Sandoval. Sin más preámbulos, comenzamos. Buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos estén escuchando. El día de hoy en nuestro podcast vamos a tocar el tema de violencia de género y cómo afecta a niños y niñas. Tenemos como invitado a Ayur Sandoval. Ayur, te damos la bienvenida. Hola, muchas gracias Tania, es un gusto estar aquí con ustedes en el podcast otra vez. Gracias, Ayur. Y bueno, para comenzar nuestro tema del día de hoy, me gustaría empezar con qué es la violencia de género y por qué es diferente de otras violencias. La violencia de género es diferente de otros tipos de violencia porque se ejerce únicamente contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es decir, no se ejerce contra otros hombres o si se ejerce, sucede en una proporción inmensamente menor. No es un problema generalizado. Por ejemplo, el acoso, ¿sí? También a un hombre puede que lo acosen, pero si sucede, va a ser en una proporción totalmente diferente a la que viven las mujeres la mayoría del tiempo o la mayor parte de los días. Y en un ejemplo aterrizado en el hogar, esta violencia se vive en pensar que la principal tarea de las mujeres es ser madre y toda la responsabilidad en el hogar es de la mujer. Por ejemplo, como hacer comida, atender a los hijos, cuidarlos, atender al esposo, planchar, barrer, trapear, lavar trastes, ropa, etc. Todo esto es trabajo que al final de cuentas no es remunerado porque está naturalizado y se violenta a la mujer de esta manera porque pues está trabajando todo el día sin recibir ningún tipo de remuneración y sin poder hacer otras cosas para su realización personal. Y muchas veces es como que culturalmente visto, ¿no? Una obligación de las mujeres, siendo que el aseo del hogar, el ayudar a la crianza de los niños, la comida, o sea, pues es responsabilidad de todas las personas que viven en el hogar. Exacto. Hablando de esta naturalización que menciona aquí Ayur, esto también provoca que por esa razón la madre a veces no pueda trabajar fuera del hogar. O si lo hace, de todos modos la responsabilidad es únicamente para la mujer, seguir atendiendo y hacer que el hogar, la casa funcione. Sí, hay mujeres que incluso se ven forzadas, ¿no? A pesar de haber estudiado una carrera profesional, a renunciar a ofertas de trabajo, a renunciar a oportunidades y a dedicarse enteramente al cuidado del hogar y de la crianza de los hijos. Sí, incluso en esto que menciona Yur de perder oportunidades de trabajo, también es porque no a veces no es que solo las rechacen, es que incluso existe una discriminación laboral en la cual los jefes, si saben que tú eres madre, puede que no te quieran contratar precisamente porque saben que, entre comillas, tienes que atender a tus hijos y al hogar y no te vas a poder comprometer tanto con el trabajo. En otras cosas de cómo se ejerce esta violencia en el núcleo familiar es que a veces únicamente se hace responsable a las mujeres por el embarazo, ¿sí? Incluso cuando estas mujeres responsablemente toman pues toda la responsabilidad del embarazo, se les ridiculiza en la sociedad, ¿no? Llamándoles mamás luchonas o criticándolas porque siguen viviendo su vida a pesar de ser madres. Otra cosa que puede suceder dentro de la relación en el hogar es que puede incluso en la pareja existir abuso sexual o violaciones, ¿sí? Y a veces esto también se tiene naturalizado porque pues fue el esposo, ¿no? Quien de alguna u otra manera tuvo sexo contigo y no se ve como un abuso sexual o alguna violación. Sí, incluso hay personas que consideran un derecho o una obligación más bien por parte de la esposa satisfacer sexualmente a su pareja, siendo que pues debe haber consentimiento por ambos lados para que esto no sea un caso de violación o de abuso. Claro. También otra de las violencias que se vive dentro del hogar y que es muy común e invisibilizada es la violencia financiera.
Es decir, como, como anteriormente dije, el trabajo en casa no es remunerado, pues la mujer no tiene control sobre el dinero que está en la casa, ¿sí? El control está por parte de su pareja y este le puede decir en qué y cómo gastarlo, si le da cierta cantidad para la quincena o no le da. Y pues en este sentido la mujer no tiene acceso a libertad económica. Y por último, pero no menos importante, es la violencia psicológica, que también está muy invisibilizada, la cual se manifiesta como control, celos, manipulación, invalidar las necesidades, emociones que la mujer puede estar sintiendo dentro del hogar. Y bueno, este concepto de violencia de género es muy importante porque da un nombre a un problema que antes no existía y también nos menciona sus características. Pues, más que no existía, era algo que no estaba siendo visibilizado, ¿no? Porque hay un margen histórico y cultural que ha estado permitiendo que esto suceda a lo largo de los años sin que haya repercusiones legales o sociales. Y es bueno que se cree este concepto, ¿no? Para visibilizarlo y que ya no se permita que pase eso. Sí, exactamente. Lo que no se nombra y pues no se visibiliza es como si no existiera, ¿no? De alguna u otra manera. Y si se hace como si no existiera, pues no se puede trabajar y tampoco se puede tomar cartas en el asunto. De hecho, como estaba invisibilizado, este tipo de problemas hace poco formaba parte de la vida íntima de la familia. Es decir, no debía ir más allá de puertas para afuera, por lo tanto, no se debía intervenir dentro de lo que sucedía en el hogar. Por consecuencia, a las mujeres se les dificultaba denunciar o no lo hacían porque les daba miedo, porque les daba vergüenza, porque les daba culpa o porque simplemente ni siquiera sabían que estaban siendo víctimas de violencia de género en el hogar. Así como esta violencia de género ha estado durante mucho tiempo invisibilizada, otra de las cosas que están invisibilizadas es precisamente las repercusiones que tiene la violencia de género también en los niños y niñas que viven dentro del hogar. Sí, porque la violencia de género, muchas personas lo primero que se les puede venir a la mente es más bien violencia de pareja. Esposo, esposa, pareja, pareja, lo que quieras, pero muchas veces pasamos por alto de que la familia es un sistema, todas las partes de este sistema están interconectadas y la relación que dos partes tienen en este sistema también afecta a los otros miembros de la familia, como en este caso pueden ser los niños, las niñas o los adolescentes. Y en este sentido existen mitos que hay alrededor de lo que los niños y niñas viven. En este sentido, nuestro compañero Ayur va a mencionarnos cuáles son los mitos que existen respecto a cómo viven los niños y las niñas esta violencia. Sí, hay muchos de estos mitos sirven, así como le decía, para invisibilizar las cosas, para tratar de minimizar a veces la afectación que pueden llegar a tener los niños y los adolescentes ante esta violencia de género en su familia. Estos más que nada sirven para no hacer conciencia porque al ser un tema muy delicado, al ser un tema doloroso, por así decirlo, las personas tienden mejor a evitar hacer contacto con él. Algunos de los mitos más comunes es que a los niños y a las niñas no les perjudica necesariamente que haya violencia de género en su familia, pero como ya dijimos ahorita, la familia es un sistema, todas las partes son recíprocas, todas las partes interactúan entre sí y la relación de los padres, si hay violencia de género, por supuesto va a afectar en la relación que tienen con sus hijos y a la vez en el desarrollo de estos mismos. Otro mito muy común es que los niños y niñas que han vivido esta violencia no se dan cuenta o no entienden lo que está pasando. Más que nada no es que no lo entiendan, es que lo entienden a partir de sus capacidades y de la edad de desarrollo en la que se encuentren. No es lo mismo como entendemos nosotros las cosas como adultos a como las entienden ellos, pero de cierta manera sí se van creando un significado a partir de estas experiencias. Otra cosa, otro mito también que existe alrededor de eso es que es mejor no tocar el tema con ellos, con los niños, con nadie, ¿no? Si ya lo vivieron, hay que hacer como que esto no pasó, déjenlo así, solito se le va a curar con el tiempo y pues no, al hacer eso solo estamos invisibilizando el problema, lo estamos volviendo algo natural y esto puede tener muchas repercusiones a lo largo del desarrollo de los niños y niñas. Esto también está relacionado con otros mitos, por ejemplo, el de que son muy pequeños, no se van a acordar, se les va a olvidar, que ni siquiera lo van a
a recordar ya cuando sean adultos y quizás no lo lleguen a recordar como tal, pero esto va a dejar secuelas psíquicas y emocionales que pueden repercutir a lo largo de su vida. Sí, claro. Y respecto a estos mitos que Ayur nos menciona, los niños y las niñas van desarrollando ciertos roles en la familia que son roles que no deberían de tener ellos al ser los hijos o hijas de estos adultos, ¿sí? Sí, estos roles son más que nada muchas veces como estrategias de afrontamiento, ¿no? Que utilizan los niños y las niñas para poder, como se dice, para poder afrontar estas situaciones, para poder salir adelante con los pocos recursos que puedan tener a su disposición. Uno de estos roles puede ser el rol de cuidador o cuidadora. Esto quiere decir que al presenciar la violencia de género, estos llegan a tener como que la obligación o sentir el compromiso de cuidar de sus hermanitos, incluso cuidar de la madre que es violentada, de cierta manera renunciando a ciertas necesidades o ciertas actividades de acuerdo a su edad y empezar a tomar responsabilidades para las que todavía no deberían de estar tomando. Claro, aquí se puede ver a niños y niñas, por ejemplo, haciendo comida, encargándose de la limpieza, encargándose de checar que las tareas del hogar estén cumplidas, las tareas escolares también. Entonces, si se fijan, adopta un rol de padre o madre, que en psicología le llamaríamos hijo o hija parental, y pues este rol definitivamente no les pertenece como niños, niñas o adolescentes. Otro de los roles que pueden llegar a adaptar ante estas situaciones, tras los episodios de violencia, es ser como que los confidentes de su madre, ¿no? Escucharla, apoyarla emocionalmente después de que sucedieron estos episodios, pero no es responsabilidad de los niños y aún no están capacitados ni preparados a nivel de desarrollo, ni emocional, ni social para poder afrontar estos problemas. Otro paradójicamente puede ser que adapten el rol de confidente del abusador, es decir, que junto con el padre abusador empiecen a recriminar a la madre, le empiecen a juzgar o incluso en un futuro ellos empiecen a abusar también física, verbal o psicológicamente de la madre. Esto que ya nos lleva al siguiente rol que vendrá siendo el del asistente del abusador. Cuando se identifican con este abusador y comienzan a repetir estas conductas violentas, como digo, puede ser con la madre, incluso con sus hermanas, y posteriormente, muy seguramente, también van a terminar a hacerlo con sus próximas parejas sentimentales. Otro de los roles puede ser el rol del niño perfecto, que muchas veces puede pasar desapercibido porque qué mejor, ¿no? Tener un niño que es súper responsable, tener un niño que siempre se preocupa por la escuela, que siempre trata de hacer todas las cosas lo mejor que pueda para hacer felices a sus papás, pero de cierta manera queriendo compensar estas carencias o estos problemas que existen alrededor en su familia. Y más que compensar, pienso yo que esta estrategia de afrontamiento del niño o niña perfecto es precisamente para evitar que la violencia suceda. Porque muchas veces los niños y niñas se sienten culpables de la violencia que está sucediendo en sus casas. Entonces, en ese sentido, la lógica es, si yo no provoco ningún problema y hago que todo esté perfecto, entonces no va a haber violencia. No tiene por qué repetirse el suceso. Y ya el último de los roles puede ser el rol del chivo expiatorio. Aquí los niños pueden identificarse con la causa de los problemas. Es muy común que en los casos de divorcio los niños puedan creer y llegar a incluso sentir, ¿no? Que ellos son la causa de que sus papás se peleen, ellos son la causa de que sus papás se divorcien, ellos tengan toda la culpa de eso. Y otras veces incluso puede transformarse, ¿no? En el niño, la oveja negra de la familia, que empieza a exteriorizar su mal comportamiento y toda la familia para negar esta problemática que hay de la violencia de género buscan encontrar un culpable en alguno de los niños o niñas que formen parte de la familia. Y bueno, respecto precisamente a este tema, el día de hoy tenemos el privilegio de tener a nuestra invitada especial, y digo invitada especial porque es difícil en algunos casos hablar de este tipo de vivencias de violencia que se pudieron presenciar durante la infancia. En este sentido, tenemos a nuestra invitada anónima del día de hoy que está aquí dispuesta a compartirnos un poco de su experiencia precisamente de estas vivencias de la infancia. Buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, bien. Yo tuve la oportunidad de escuchar la plática que diste por medio de Facebook. Tú hablabas de roles y yo realmente no me siento identificada específicamente con un rol,
Pero hablaste también de los mecanismos pues de defensa. Y yo en ese sentido, pues sí tuve un mecanismo que fue, pues, podríamos decir, ausentismo. En mi caso, no estaba nunca en casa, me refugié mucho en casa de mi abuela, y realmente evadí mucho, pues, el estar ahí, ¿no? Había violencia en mi casa porque en mi casa hay un padre alcohólico. Y pues este padre alcohólico ejercía violencia, no era violencia de golpes, pero era una persona pues muy agresiva. Entonces, pues si algo le molestaba, a lo mejor quebraba algo, si algún vecino le incomodaba, pues hacía pelea. No era la violencia directa hacia nosotros, pero pues sí generaba un ambiente muy violento. Entonces yo trataba de evadir eso, lo evadí toda mi infancia y lo hice yéndome. No sé, si estuvo bien, si estuvo mal, pero pues me fui y conviví con muchas otras personas, precisamente para evadir esta parte de la violencia. Claro, como bien mencionábamos en la plática, en el en vivo de Facebook, pues niños y niñas, a veces sus estrategias de afrontamiento es precisamente la evitación. Irse con amigos, familiares, primos, vecinos, cuando piensan o sienten que la violencia se va a precipitar. En este sentido, no sé si a ti te tocó sentir o pensar que de alguna u otra manera la violencia iba a explotar o iba a llegar en ese momento o en determinado tiempo, y por esa razón necesitabas irte en ese momento. Sí, en mi caso específico, mi papá estaba bien de lunes a viernes, pero el sábado era un hecho que iba a tomar porque pues era el día de pago, ¿no? Y tomaba mucho. Entonces yo el viernes siempre saliendo de la escuela me iba, buscaba a mi abuela y me iba con ella y no volvía hasta el domingo en la noche. O sea, yo trataba de no estar y no presenciar nada, absolutamente nada. Ya cuando crezco, que pues ya soy pues un adulto independiente porque viví con mis papás hasta los 20, que te digo más o menos a los 16 empecé a trabajar, ya que empiezo a estar más en casa, pues de igual forma me iba con amigos y trataba de quedarme en la casa de ellos para no estar precisamente. O sea, siempre traté de evadirlo. En este sentido, a lo mejor puede ser un poco obvio, pero no sé si antes de eso hubo algunas situaciones de violencia que tú presenciaras, que dijeras, que identificaras cada fin de semana necesito moverme de la casa. Cada fin de semana suceden este tipo de cosas y mi mamá sufre este tipo de cosas y yo no las quiero ver. No sé si pudieras contarnos algo sobre eso. Sí, hubo una situación en especial en que no sé, ni siquiera recuerdo por qué se molestó, pero pues estaba borracho, ¿no? Era algo, cualquier cosa. Y entonces quebró unos cuadros que tenía mi mamá y quebró una silla, me acuerdo mucho. Y yo le hablé a la policía, porque dije, pues basta, ¿no? Y ya le hablé a la policía. Entonces, cuando llegó la policía, pues hubo molestia hacia mí, porque le hablé. Entonces, incluso mi mamá también fue así como que, ay, o sea, hiciste las cosas bien grandes, ¿no? Y siendo que en mi razonamiento, pues sí eran cosas grandes, ¿no? O sea, sí había violencia, ya estaba quebrando cosas, ¿no? O sea, ya era como para pasar al siguiente nivel, ¿no? De, ok, viene la policía por ti. Y en ese momento fue donde yo dije, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, a lo mejor yo trato como de, a lo mejor, apoyar o remediar o solucionar o no sé. Pero pues a final de cuentas pues no estaba correcto, ¿no? A los ojos de ellos, no digo que no fuera correcto, pero ante los ojos de ellos pues no lo era. Claro, y es que recordemos que muchas veces, o la mayor parte del tiempo,
la realidad triste es que esta violencia está normalizada. Niños, niñas, aunque sigan, vamos a decir, su intuición, su instinto de que algo está mal, existe este tipo de normalización que te dice, no debiste de haber hecho las cosas tan grandes, ¿no? Sí, pues de igual forma, bueno, yo vengo de una familia donde somos 4. Mis 2 hermanos mayores ya estaban casados, entonces no les tocó vivir tanto esta parte. Pero a mi hermano el menor y a mí sí. Mi hermano el menor pues también se fue por ese lado del alcohol, de las drogas. Entonces él también trató de evadirlo, ¿no? Igual que yo, pero pues él sí se fue igual sí iba y se alcoholizaba. O sea, igual iba y seguía el mismo patrón. Claro, pues también recuerden que aprendemos lo que vemos, ¿no? En este sentido, muchas veces si lo que vemos es violencia, pues creemos que eso de alguna u otra manera es lo que debiera ser, ¿no? Al identificarnos con alguna de las figuras. No sé si en algún sentido tú sientes que esta violencia te afectó durante tu adolescencia o te sigue o afectó en algún momento durante tu adultez para seguir patrones que a lo mejor viste. No necesariamente el patrón violento, puede ser que el patrón abnegado de tolerar este tipo de violencias, o puede ser que tal vez, como mencionabas, ¿no? El ausentismo, no sé si se haya convertido en algún patrón durante tu vida o algún otro. ¿Algo de eso? Considero que en ese sentido trato de evitar mucho la violencia. Incluso es algo que me causa mucho estrés cuando veo a una persona que se comporta violento. Trato de evadirlo y de no estar. Si yo veo a una persona que se pone violenta, yo para nada soy violenta. Pero si llego a ser violenta, soy muy violenta. Necesito estar muy molesta para hacerlo. Pero si yo veo una situación de violencia, si yo veo una persona que está haciendo, pues sí, se está saliendo de su normalidad, ¿no? Ya está haciendo demasiado, me voy. No me interesa ni arreglarlo, no me interesa nada, yo me voy. Simplemente no me importa. Sí, por supuesto, pues puede que muchas veces se vuelva a hacer contacto con esos sentimientos y pensamientos de la infancia. No sé si tú identificas o has identificado en algún momento ese mismo sentimiento o pensamiento que tenías en la infancia. ¿Pudieras contarnos un poco de eso? ¿De qué pensamientos, sentimientos tenías cuando presenciabas esa violencia de manera, vamos a decirlo, indirecta, aunque sabemos que también a niños y niñas les afecta? Sí, cuando mi papá era violento en ese tiempo, me causaba muchas cosas dentro de mí que no entendía porque pues era una niña. Y ahora de adulto mi papá sigue siendo alcohólico. Mi mamá y mi papá siguen estando juntos en la misma casa. E incluso pues a veces estamos en una cena o comida familiar y mi papá está tomado y todas las cosas salen de control y yo ahora pues ya tengo un esposo, de pronto que vamos a la casa y que mi papá se pone en ese plan, me duele mucho y me causa como estrés, como tristeza. Yo lo definiría como tristeza. Me causa algo que no te puedo explicar así con palabras, ¿no? No es como un sentimiento que lo tenga identificado, exacto. Es un sentimiento que simplemente necesito alejarme de ello y en ocasiones le he dicho a mi esposo, vámonos y nos vamos y pues ni modo, así se queda, ¿no? Pero no te sé decir así específicamente, me hace sentir esto, pero es algo que se sigue sintiendo igual de la misma forma y prefiero evadirlo y me voy. Claro.
Y eso pasa únicamente cuando estás en presencia otra vez de tu padre, tu madre, en tu casa, en la casa en la que antes solías vivir. O no sé si has identificado que en situaciones de tu vida personal, aparte totalmente de tu familia, alguna situación sientas que dispara este tipo de sentimientos, pensamientos de la infancia. Bueno, pues ahora que lo pones así, pues podría yo identificar ese sentimiento como nerviosismo. Y cuando yo, como te decía ahorita, cuando yo veo a una persona que es violenta, me pongo muy nerviosa y mejor me voy. Entonces, si pudiera identificar ese sentimiento, pues es nervios. Nervios, me preocupa mucho qué pueda pasar, a quién le pueda pegar, qué pueda suceder, si se lo pueden llevar, no sé. Pienso muchas cosas y me sucede cuando una persona es violenta. Ok, y en ese sentido, así como mencionabas precisamente de tu hermano, que sientes que él adoptó ese mismo rol, que en el sentido de los roles que hablábamos ahorita sería como el rol del cómplice del abusador, que se reproduce, ¿no? Luego, otra vez. No sé si en tus relaciones de pareja, laborales o de amistades, te has encontrado con repetir ciertos roles. No que tú repitas el rol de tu mamá o el de tu papá, sino que encuentres en tus parejas, amigos, amigas, relaciones laborales, algún tipo de patrón parecido a este tipo de patrones que viviste en tu infancia. No, de hecho soy muy intolerante, muy intolerante ante específicamente la violencia. Si yo percibo que alguien es violento o incluso si yo percibo que alguien se está dejando de alguien que es violento, yo sí intercedo y sí me meto y sí trato de que no suceda. O sea, realmente no considero que como que busque a alguien igual. No sé si a eso te referías. Ok. Sí, pues no igual, pero si sientes que a lo mejor ciertos roles, ya sea tu rol de niña, el rol de tu mamá o el rol de tu papá, se ha visto reflejado en alguna de tus relaciones. No, te repito, soy muy intolerante ante eso. Ok. Y en este momento de tu vida, como tú mencionas, ya que pasaron años, bastante años, de haber presenciado y vivido esa violencia en tu casa, ahora en tu vida adulta, no sé si sientas que en ciertos momentos o en algún caso en específico esta violencia te vuelva a afectar o si sientes que ya lo pudiste trabajar con todo el trabajo personal y psicoterapéutico que has hecho. ¿Qué podrías decirnos de esa experiencia? Pues mira, sí, como mencionas, ya he hecho un trabajo. Yo lo puedo hablar sin dolor, ya no duele, no causa lo mismo de antes, ¿no? Pero, como te comentaba, mi papá sigue siendo alcohólico, entonces sigue teniendo actitudes, sigue teniendo, pues, sigue siendo alcohólico, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Me ha tocado, ya siendo adulta, estar en casa de mi mamá y que él tiene ese tipo de conductas y me mueve y remueve todo dentro de mí. Incluso me voy triste, me siento como cuando era niña, vulnerable, todavía no logro entenderlo, no logro, incluso ni siquiera me meto, mejor me alejo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sigo teniendo la misma conducta de antes, porque sigue lastimando igual que antes, pero hasta que se presenta la situación. Claro, hasta que lo vuelves a vivir con la misma persona en los mismos escenarios. Correcto. Exactamente como dices, ¿no? La misma situación. Uh-huh. Sí, pues como mencionamos, estos tipos de violencia pues son todo un proceso, incluso después de muchos años de haberla vivido, de haberte alejado, siguen removiendo cosas.
No quiere decir que son imposibles de curarse, sanarse, trabajarse, solamente que cuestan su tiempo, ¿cierto? Correcto. Ok, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho por haber participado, por haber estado aquí con nosotros, con nosotras y habernos compartido con tu testimonio, porque sabemos que no es fácil, no es fácil hablar de ese tipo de cuestiones, de ese tipo de vivencias, y sin embargo creo que es muy importante también al mismo tiempo poder hablarlo, poder compartirlo eh, para tu propia sanación, y creo que también puede ayudar a otras personas. Entonces, yo sé que no todas las personas se atreven. En ese sentido, reconozco mucho el que estés aquí. Pues gracias. Pues yo espero que alguien pueda escucharlo y que sepa que pues lo que se siente es real, ¿no? Lo que se mueve es de verdad, y que a lo mejor no porque ya seas adulto quiere decir que forzosamente tengas que sanar o forzosamente ya no se puede sentir más, ¿no? Esa es la intención por la que pues yo quise participar. Y muy valiente, de verdad, te lo reconozco nuevamente y te lo agradezco mucho porque es un aporte muy valioso para todos y todas en general como sociedad. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya hemos visto cómo se viven estas situaciones de violencia, los roles que los niños y niñas adoptan, también vamos a ver qué hacer ante la violencia. Y una de las primeras cosas que se puede hacer ante la violencia de género que se está viviendo en el hogar es instar a las madres a que acudan a instancias en las que reciban ayuda. ¿Sí? Estas instancias pueden ser principalmente aquí en Chihuahua el CEJUM, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, que se ubica en la calle 51, número 1200. Su teléfono sería el 614-429-3300. Y es principalmente ahí porque en esta instancia tienen al personal médico, psicológico, de trabajo social en el mismo lugar, así que la víctima no tiene que estar yendo de un lado a otro o poder vivir revictimización. La segunda sería el CEPAVI, que es el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Su dirección está en la colonia Rosario, en calle Terrazas, número 4608. El número telefónico es el 614-433-4924. Y por último, aunque hay más instancias, la otra de las que me gustaría mencionar sería Alma Calma, que se ubica en la zona centro, en la calle Artículo 123. El teléfono sería 614-495-6648. Y en dado caso de que llegues a sentir que tú estás en peligro, tus hijos están en peligro o alguien que conoces está en peligro, no dudes en llamar a las autoridades al número de emergencias. Sí, que sería el 911. Si estás viviendo en un momento violencia que sientes que te está poniendo en peligro en ese preciso momento, puedes marcar al 911 y ellos tienen que acudir en tu ayuda. Otra de las cosas que podemos hacer es dar información. Muchas veces este tipo de violencia se pueden prevenir si todos y todas estamos más informados. Primeramente las mujeres, para poder identificar patrones o primeros indicios que nos puedan decir si la pareja con la que estamos puede ser potencialmente violenta, o si ya estamos viendo violencia, saber cómo identificarla y qué hacer, pero también hacia los hombres, ¿sí? Porque muchas veces, precisamente como esta violencia está invisibilizada y normalizada, los hombres pueden no darse cuenta si están siendo violentos. Sí, tanto los hombres como las mujeres es nuestra responsabilidad, debido a que esto está muy naturalizado, educarnos.
entrar a cursos. A cada rato hay foros virtuales, conferencias, cursos de capacitación, todo esto para poder informarnos un poquito, dejar de normalizarlo y visibilizar. Quizás nosotros cometemos algunos actos que caen en violencia de género. Quizás estás viviendo violencia de género y está tan normalizado que no te das cuenta. La educación puede ayudarte mucho para identificar tu situación o la de alguna persona que pudiese estar sufriendo esto. En la actualidad hay grupos para hombres que tocan temas como nuevas masculinidades, en donde se replantean su forma de vivir la masculinidad, cómo les enseñaron, qué aprendizajes han tenido a lo largo de su vida. Y esta es una manera en la que los hombres pueden estar replanteándose a sí mismos las actitudes que sean potencialmente violentas o actitudes violentas que actualmente tengan. Otra de las cosas es ponerle atención a las señales que dan los niños y niñas. Es decir, si vemos que un niño de repente empezó a ser más solitario, más callado, si anda irritado, cualquier señal de alerta la tenemos que tomar en cuenta y debemos de crear un espacio seguro para hablar, hacerle saber que no es su culpa ni su responsabilidad. Otra de las cosas es la educación en equidad. Es tarea de todos y de todas educarnos y educar a los niños y niñas en que la educación sea equitativa para ambos. Es decir, no satanizar la sexualidad a las niñas, no decirles que no hagan cosas rudas, porque esas son exclusivas para los hombres, y a los hombres al contrario, ¿no? Decirles que pueden hacer cosas artísticas, con sensibilidad, que los hombres pueden llorar, que también pueden cooperar en las tareas del hogar. Dentro de esta misma educación para la equidad, hay que evitar dichos, por ejemplo, para las mujeres como el ya sabes cocinar, ya te puedes casar. O a los hombres, ¿no? ¿Cómo vas a mantener a tu esposa? La encargada de la casa es la mujer, el hombre es el proveedor. ¿Por qué? Porque estos dichos pues van creando un tipo de educación violenta, ¿no? Y al final pues vemos cómo se reproducen estos roles en la casa, en que la mujer se tiene que quedar ahí, el hombre tiene que ser el encargado de mantener económicamente al hogar y nada más, ¿no? Y por último es no quedarse callado ni callada ante la violencia, ya que esta solo se puede mantener con el silencio y al saber que alguien está viviendo violencia y no decir nada, pues también somos cómplices cuando conocemos algún caso. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Esperemos esta plática haya sido de ayuda para todas y todos ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de nuestras actividades y nos vemos la próxima en un nuevo podcast. Somos Familia Inteligente, artesanos de familias. Hasta la próxima.